Él velaba por los suyos, alzándose como el monarca absoluto de la juerga. Aquel rugido vocal tan propio que retumbaba con fuerza en cada rincón del septentrión mexicano. Mario Quintero, oculto tras el ala de su sombrero, y con una mirada gélida que no conocía el titubeo, no solo gestó a los Tucanes de Tijuana, sino que los transformó en una leyenda viva. Himnos como La Chona, El Tucanazo o Mis tres animales así lo atestiguan. Cada acorde y cada estrofa quedaron grabados a fuego en el mapa genético de toda una estirpe. No obstante, la mudez se impuso de golpe. Cesaron las charlas, se esfumaron los encuentros, y los saludos se marchitaron, dejando paso únicamente a gestos de desprecio y a habladurías cada vez más turbias y macabras. Una periodista llegó a afirmar sin tapujos que él la había sentenciado a muerte. En el gremio, muchos le retiraron la palabra. Colectivos contra la violencia exigieron censurar sus discos, mientras alguien de su círculo íntimo filtraba una lista negra con 5 nombres señalados. 5 individuos a los que, supuestamente, Mario Quintero juró no concederles el perdón jamás. Querida audiencia, ¿qué se oculta tras el compás festivo de los Tucanes? ¿Qué ocurrió realmente en aquel plató para rozar la tragedia? ¿Quiénes son esos 5 espectros del ayer que aún le atormentan? Esta noche destaparemos la caja de los truenos para hallar, bajo los focos, secretos que nunca debieron ver la luz. Nacido el 8 de junio de 1976 en La Acapasa, Sinaloa, Mario Quintero Lara se curtió entre veredas polvorientas y el eco de la música norteña que escupían las radios viejas. Siendo un niño, demostró un talento innato y un oído prodigioso para el arte del corrido. Pronto, la guitarra se convirtió en su extensión natural, en su socia infatigable. Con el tiempo, daría vida a una de las formaciones más emblemáticas del regional mexicano, los Tucanes de Tijuana. Su ascenso fue fulgurante. Con esa voz rasgada tan icónica y una pluma afilada, Mario compuso más de 600 canciones, convirtiendo muchas de ellas en verdaderos pilares de la cultura popular. La Chona, con su ritmo frenético y ese retrato descarado de lo cotidiano, supuso un fenómeno social imparable. Temas como El Centenario, El Tucanazo o Mis tres animales irradiaban una vibración que arrasó desde la verbena más humilde hasta los escenarios de medio mundo. En pocos años, los Tucanes estaban en todas partes, dominando las ondas radiales, brillando en la pantalla, protagonizando filmes y recorriendo Estados Unidos, Centroamérica y el viejo continente. Aquello no era solo un grupo de éxito, era una corporación imperial. Mario Quintero no solo creaba, sino que gobernaba, negociaba y decidía. Era el cerebro del fenómeno y los galardones lo confirmaban. Más de 30 premios BMI, incluyendo el de Compositor del Año en 1999 y el Premio Presidencial en 2019, lo encumbraron en la cima latina. En 2012 se alzaron con el Grammy Latino por 365 días, coronando una década prodigiosa para la banda. El pueblo los adoraba. En cada recital, miles de gargantas bramaban sus versos al unísono como si fueran salmos sagrados. Mario, al frente con su sombrero y su acordeón, era el profeta de una cultura que lo sentía como sangre propia. Para la juventud mexicana y los latinos en el exilio, ellos eran el cordón umbilical con su tierra y sus raíces. Pero tras el telón, la sombra de la polémica siempre acechaba sus pasos. Gran parte de sus letras versaban sobre capos, dinero fácil, plomo y una ostentación violenta. Aunque Mario defendía que sus versos solo retrataban la cruda realidad, la frontera entre el arte y la apología del crimen se volvía difusa. Unos los tildaban de narcocantantes, mientras otros los veían como juglares de la calle. Mientras el público bailaba sin descanso, la crítica observaba con un rictus de inquietud. Pese a todo, Mario se mantuvo impasible, con réplicas medidas y una sonrisa imperturbable. Jamás reconoció vínculos con las mafias. Sostenía que sus temas eran crónicas de hechos reales y no una alabanza al delito, igual que sucede en el cine negro. Actuar en una de gánsteres no te vuelve un criminal, pero el juicio social fue feroz y los ataques se tornaron personales. En el cenit de su gloria, parecía que Mario Quintero lo tenía todo: renombre, riqueza y poder. Sin embargo, empezó a cosechar rivalidades, silencios incómodos y una tirantez creciente con las instituciones que lo veían como un icono de lo prohibido. Aún así, seguía abrotando estadios, sumando legiones de fieles y gritando a los 4 vientos que su única bandera era la música. Al echar la vista atrás, cuesta asimilar la losa que tuvo que cargar un hombre que, para bien o para mal, se volvió el estandarte de un género tan cuestionado. Mario Quintero. El tipo que puso a bailar al planeta, tejía sin saberlo un relato mucho más sombrío bajo el resplandor de las luces. Mario transmitía una seguridad inquebrantable.
Cada vez que pisaba las tablas con los Tucanes de Tijuana, el clamor era ensordecedor, pero en la penumbra del escenario empezaba a gestarse una inquietud asfixiante. Todo dio un giro irreversible aquella noche en la que aceptó una entrevista frente a frente con la conocida cronista mexicana Mónica Garza, en un espacio que prometía ser una charla cordial sobre su andadura en la música. No obstante, el interrogatorio se desvió hacia terrenos cenagosos. Salieron a relucir los narcocorridos, sus supuestos nexos con el AMPA y esos nombres que salpicaban sus letras. Bajo el foco, Mario mantuvo la compostura con una sonrisa esquiva, pero en cuanto se apagaron los focos, el ambiente se volvió gélido en un suspiro. A los pocos días, Mónica Garza denunció públicamente que Mario Quintero la había amenazado de muerte al terminar aquel encuentro. Según su testimonio, él le susurró al oído con una frialdad aterradora: «Si continúas hurgando ahí, no vivirás para contarlo». Se desató la caja de los truenos en la prensa y las redes sociales echaban humo. Mario rechazó tajantemente tales injurias, tildándolas de campaña de desprestigio, pero el germen de la sospecha ya había calado hondo. El referente del norte se convirtió, para muchos, en un tipo sombrío y peligroso. Su trato con los medios se volvió una guerra abierta. Los reporteros empezaron a escarbar con saña en sus antecedentes, rescatando crónicas de antaño que vinculaban a la banda con festejos privados de personajes del narcotráfico. Aún sin pruebas concluyentes, aquel murmullo bastó para que Mario estuviera permanentemente bajo la lupa de la opinión pública. El argumento de la tradición del corrido se repetía sin cesar, pero sus detractores respondían con dureza: «El arte no puede blanquear la barbarie». Al mismo tiempo, varios colegas de la escena regional mexicana empezaron a marcar distancias con él de forma evidente. Pesos pesados del género como Pepe Aguilar alzaron la voz contra lo que consideraban una apología temeraria del crimen organizado. Aunque nadie se atrevía a señalarlo por su nombre, era un secreto a voces que los dardos iban dirigidos contra Mario. De la noche a la mañana, las colaboraciones se esfumaron y las invitaciones a galas de prestigio desaparecieron por completo. Quien antes parecía estar en todas partes se desvaneció de las alfombras rojas, aunque el golpe más amargo vendría de su círculo más íntimo. Un allegado a la formación filtró una bronca monumental entre Mario y uno de los pilares fundadores del grupo, quien abandonó la banda sin ofrecer ni una sola explicación oficial al respecto. Se rumoreaba que existían choques en la dirección artística, pero las malas lenguas hablaban de rencores turbios, modos dictatoriales y una paranoia creciente por las filtraciones a la prensa. Mario se atrincheró en un mutismo absoluto. Empezó a viajar solo, anulando compromisos a última hora y prohibiendo cualquier grabación tras el escenario. Unos decían que se sentía acosado, otros que desconfiaba hasta de su sombra. En sus contadas apariciones, su semblante era otro. No quedaba ni rastro de su antigua jovialidad, convertido ahora en un sujeto de frases cortantes y lapidarias, con la mirada perdida, como si cada sílaba pudiera ser utilizada como una prueba condenatoria en su contra. En mitad de este caos, el acoso mediático derribó los muros de su hogar. Trascendió que su hijo adolescente sufría burlas por la oscura fama de su progenitor. La esposa de Mario, siempre en la sombra, dio un paso al frente para exigir respeto por su familia ante el escarnio público de las redes. «Somos músicos y padres, no delincuentes», declaró rota de dolor en una emisora local. Pero el daño ya era irreparable. Los contratos publicitarios se congelaron, y varios festivales borraron su nombre del cartel. En California, una campaña de presión social logró suspender un concierto alegando que sus letras hacían apología de la violencia. Fue un golpe inédito en su trayectoria, y sin embargo Mario aguantó el envite sin dar el brazo a torcer. Jamás pidió perdón ni cedió un ápice de terreno. Se decantó por la discreción total. Parecía que aquel hombre, que había puesto ritmo a medio continente, prefería el silencio por miedo a que sus palabras derrumbaran su imperio. Querida audiencia, ¿qué verdad tan absoluta se oculta para que ni el propio Quintero se atreva a mencionarla? ¿Y quiénes son esos 5 nombres que todavía le persiguen en lo más recóndito de sus recuerdos? El incidente con Mónica Garza marcó un punto de inflexión definitivo en su vida. Desde ese instante, Mario dejó de ser un simple ídolo de masas para transformarse en una figura incómoda y divisiva, capaz de despertar vítores y abucheos en una misma velada. No obstante, el lío no se limitó a los titulares de prensa. El drama real se cosía en los pasillos privados, lejos de los focos, donde los resentimientos, las dudas y las traiciones se volvieron el pan de cada día. Durante años, cada entrevista fue una guerra fría bajo la lupa mediática. Recuerdo perfectamente una ocasión en la que Mario acudió como invitado a un programa de radio de alcance nacional.
Apenas arrancada la emisión, se levantó de su silla y abandonó el estudio de manera fulminante. El locutor, con una falsa ingenuidad, le había preguntado si se arrepentía de componer canciones sobre personajes vinculados al narcotráfico. Aquello desató una respuesta visceral, cargada de una virulencia que nadie vio venir. Poseído por la rabia, Mario descargó un golpe seco sobre el tablero, soltó un gruñido incomprensible y abandonó el lugar dando un portazo que hizo temblar los muros. Ya basta de que me señalen como a un delincuente por el simple hecho de narrar lo que vivimos todos, sentenció poco después a través de sus canales oficiales. Sin embargo, el daño ya era irreversible. La brecha se había abierto. Sus intervenciones ante la prensa se volvieron casi inexistentes, mientras, de puertas para adentro, en los Tucanes de Tijuana, se respiraba un aire irrespirable. Aunque de cara a la galería vendían la estampa de un clan unido, empezaron a brotar las primeras grietas. Un antiguo técnico desveló que, en plena gira por tierras tejanas, Quintero perdió los estribos y llegó a las manos con un encargado de sonido tras un fallo técnico en mitad del espectáculo. No fue el único testimonio. Otro ex trabajador aseguró que el líder del grupo manejaba una lista negra de personas no gratas, sujetos a los que tenía terminantemente prohibido acercarse a la banda. Se rumorea que en ese índice figuraban compañeros de profesión, periodistas e incluso familiares directos. No obstante, lo que dejó atónita a la audiencia fue la ruptura total con su hermano, pieza clave en los cimientos del proyecto. Pese al silencio oficial, los mentideros hablaban de deudas por derechos de autor nunca abonados y de la mano de hierro con la que Mario ejercía un control absoluto sobre cada paso del grupo. Mi lealtad y respeto hacia él fueron inquebrantables. Pero el hombre que tengo delante no es aquel con quien empecé este sueño, confesó su hermano en una charla que desapareció de los medios de forma sospechosa. Aquella enemistad se prolongó durante años de absoluto vacío, sin gestos de afecto ni rastro de contacto en el entorno digital. En el 2023, al conmemorar las 3 décadas de trayectoria de la formación, el vacío dejado por su hermano resultó clamoroso. Mario rehuía el tema con frialdad. La gente va y viene. Nadie es imprescindible en este negocio, declaró tajante ante la prensa. Las sombras no solo acechaban fuera. En su intimidad, el artista libraba una guerra contra un adversario mucho más oscuro, su propio carácter volcánico. Se hablaba de noches en vela, crisis de ansiedad y ataques de ira que terminaron por dinamitar su círculo más íntimo. En una ocasión, abandonó un evento benéfico rodeado de escoltas tras un fuerte altercado con la organización, que le prohibió interpretar el tema Mis 3 animales, una pieza que muchos tacharon de inapropiada para aquel escenario concreto. Una frase lapidaria apareció en una publicación sensacionalista. Mario camina por la vida convencido de que existe un complot mundial en su contra, y esa paranoia conduce irremediablemente a la soledad. Tal vez ahí resida el misterio del poeta que, tras unir a millones con su pluma, acabó aislado por muros invisibles, presa no del olvido de su gente, sino de la carga de sus propias letras y de los silencios que decidió guardar. Amigos, cuando el rencor se pudre y el ego manda, el perdón es la única salida. Tras años de hostilidad silenciosa y miradas esquivas, nadie imaginaba que el líder daría un paso atrás. Siempre proyectó la imagen de un tipo blindado, de un espíritu indomable, que prefería el ostracismo antes que reconocer un error. Pero algo se quebró en su interior. Tal vez fue el peso de los años, o darse cuenta de que algunos nombres de su lista negra ya no estaban en este mundo para escuchar un lo siento. Todo cambió radicalmente durante un homenaje celebrado en Culiacán, una cita que reunió a las grandes figuras del regional mexicano. Contra todo pronóstico, Mario decidió dar la cara. Se presentó ante el público despojado de su sombrero y de sus trajes llamativos, envuelto en un negro riguroso que imponía respeto. Superando cualquier expectativa, su sola presencia llenó el vacío. Allí estaba, sobre las tablas, sin sus galas habituales, ni su icónico sombrero, vestido de luto absoluto. Sus rasgos reflejaban una paz nueva, vulnerable y profundamente humana. Al tomar la palabra, la emoción terminó por desbordarlo. Aquella voz, siempre imperativa, tembló por primera vez ante la multitud. Sin dar nombres propios, evocó las penurias de los inicios y reconoció la torpeza de sus arrebatos de juventud, lamentando los lazos que rompió sin querer, aunque admitió haber cortado otros con total frialdad y a sabiendas de lo que hacía. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto. No hubo vítores ni aplausos, solo una atmósfera densa que se podía cortar con un cuchillo. Estábamos presenciando cómo un gigante se quitaba la armadura delante de todo el mundo. Entre los asistentes se encontraba uno de sus antiguos compañeros,
ese hermano de vida con el que no cruzaba palabra desde hacía una eternidad. Los focos inmortalizaron el instante exacto en que sus destinos volvieron a converger al finalizar el acto. Mario se aproximó con cautela, amagó con tenderle la mano, y acto seguido, en un gesto imprevisto, la estrechó con una fuerza desesperada. Sobraban los discursos, las lágrimas hablaron por ellos, resumiendo 10 años de silencios y de orgullo herido. Poco después, en una charla en exclusiva, Quintero confesó que el peso que cargaba era ya insoportable, reflexionando sobre cómo a veces confundimos la lealtad con el simple miedo, un temor que, al final del día, solo sirve para desterrar a quienes más nos quieren. Ese mensaje impactó con fuerza, propagándose como la pólvora por toda la red. Por una vez, el debate no fue el hampa ni el escándalo, sino el alma tras el ídolo. Su llamada a Mónica Garza, la reportera con la que tuvo su choque más violento, causó una estupefacción total. Sin testigos ni micros, trascendió que hablaron en privado más de 60 minutos y ella lo confirmó luego en su muro. Nunca creí que volveríamos a cruzar palabra. Ocurrió hoy, y ha resultado un bálsamo para el alma. En un gremio donde la soberbia suele impedir que las cicatrices se cierren del todo, el empeño de Quintero por sanarlas, aún en la sombra y a destiempo, reveló un rostro humano que nadie sospechaba. El estruendo y las rimas bélicas se desvanecían, dejando paso a un hombre agotado por el peso de su historia, pero decidido a mirar de frente a los demonios que por años le quitaron el sueño. Hay crónicas condenadas a no terminar nunca. Mario Quintero habitó décadas en la frontera entre el aplauso y el odio, entre los vítores de sus fieles y el látigo del juicio ajeno. Pese a lucir un éxito rotundo hacia afuera, cargaba en su interior una montaña de afectos negados y gestos que el orgullo jamás dejó salir, sepultados bajo un silencio atroz. Al oírlo hoy, resulta inevitable preguntarse, ¿cuánta verdad habita en esas canciones? ¿Cuántas estrofas nacieron del puro rencor buscando ajustar cuentas a golpe de rima y de acordeón? ¿Y cuántas otras brotaron del remordimiento, como una súplica de perdón hacia aquellos que ya han partido, porque su enemigo más temible no fue la prensa, ni el resto de bandas, ni la crítica feroz, sino su propio mutismo? Ese vacío que fracturó su hogar y lo aisló hasta volverlo un mito tan grande como solitario. Cuando al fin se atrevió a hablar, ya apenas quedaba nadie dispuesto a escucharle. La duda sigue ahí. ¿Es posible el perdón cuando la herida aún supura? ¿Puede un hombre redimirse si su sombra es mayor que su leyenda? ¿Quién decide cuándo es tarde para la paz? Tras el personaje late siempre una verdad privada que nadie conoce. Historias que no se escriben con tinta, sino con el llanto del superviviente. Su carrera nos recuerda que el arte une, pero también separa, y que tras el acorde más festivo puede ocultarse un grito de dolor ignorado por todos.